Estadística bidimensional. Desde hace algunas semanas, el Congreso de la República promulgó la ley que permite a los afiliados de la AFP el retiro de hasta 18.400 soles de su fondo de pensiones, de manera online hasta el 24 de agosto del 2022. Se seleccionó una muestra de 30 afiliados y se recolectó la información acerca del uso que le dieron al dinero retirado de la AFP y el sexo de los afiliados. Ambas variables son variables cualitativas, donde no necesita un orden en sus categorías, ya que el uso que le dieron al dinero retirado del FP varía entre emergencia, ahorro, inversión y pago de deudas, y el sexo varía entre femenino y masculino. Pregunta A. Construye la tabla de distribución de frecuencias absoluta bidimensional para la variable uso que le dieron al dinero retirado del FP y el sexo de los afiliados. Para construir esta tabla de frecuencias absoluta bidimensional, vamos a colocar los datos en el SPSS. Como ambas variables son cualitativas nominales, iremos al SPSS en la parte inferior izquierda a la sección Vista de variables. En Vista de variables siempre se categoriza y se inscribe a la variable. La primera variable es el uso. Como es cualitativa, debemos darle un clic en el tipo y seleccionar la opción cadena. Luego debe de decir en la etiqueta uso y en la medida seleccionar la opción nominal. Siguiente variable, sexo, es cualitativa, así que en tipo seleccionamos la opción cadena, etiqueta, sexo y en la medida debemos asegurarnos que diga que es nominal, ya que ambas variables no tienen orden en sus categorías. Regresamos a la vista de datos. En la parte inferior izquierda, al lado de vista de variables, tenemos la sección vista de datos y aparece la variable uso y sexo. Allí vamos a copiar y a pegar los datos recolectados en nuestra muestra. Lo ideal es que esta data que estaba en Word se copie y se pegue en un Excel como lo tengo acá. Desde el Excel podemos copiar todas las respuestas del uso que le dieron al dinero retirado de las AFPs. Control C, copiar, lo llevo al SPSS, clic derecho, pegar. Ahí tenemos las 30 respuestas. Regreso al Excel, escapo y le digo, voy a seleccionar el sexo de los 30 encuestados, lo copio y voy al SPSS y lo pego en la sección del sexo para las 30 personas. Una vez escritas los 30 pares de datos, puedo construir estadística bidimensional, comenzando por la tabla de frecuencias absolutas bidimensionales. Voy a ir a la sección Analizar y voy a ir a Estadísticos Descriptivos. Analizar Estadísticos Descriptivos y dentro de Estadísticos Descriptivos voy a utilizar la opción Tablas Cruzadas. Analizar Estadísticos Descriptivos, tablas cruzadas. Se sugiere que a la fila vaya aquella variable que tiene más respuestas, que en este caso es el uso. Tiene 4 diferentes respuestas, las cuales se repiten entre los 30 encuestados. Y la otra variable, que es el sexo, solo tiene 2 respuestas, que eran femenino y masculino. Entonces va a ir a las columnas. A la fila se sugiere que vaya aquella variable que tiene más respuestas, más variación en sus respuestas. El uso tiene más variación entre emergencia, ahorro, inversión y pago de deudas. Mientras que el sexo solo tiene 2 respuestas de variación, femenino y masculino. Luego vamos a darle un clic a la opción Mostrar los gráficos de barras agrupadas para esta tabla de frecuencias absolutas bidimensionales. Le damos a aceptar y va a aparecer un visor de resultados donde nos está cruzando en una tabla de frecuencias absolutas bidimensionales
el uso que le dieron al retiro del FP y el sexo de los afiliados. Acá debemos constatar que están los 30 encuestados. Se llaman frecuencias absolutas bidimensionales porque cuenta las frecuencias en número de, en este caso, afiliados. Por ejemplo, hay 6 afiliados que usan el dinero para ahorro y son del sexo femenino. Por ejemplo, hay 2 afiliados que usan el dinero para inversión y son del sexo masculino. Por ejemplo, hay 4 afiliados que usan el dinero para pago de deudas y son del sexo femenino. Tenemos los totales, que son las frecuencias marginales bidimensionales. Por ejemplo, este 9 significa que 9 afiliados usaron el dinero para ahorros. 6 afiliados hicieron uso del dinero para inversión. Acá las frecuencias marginales para Y dice que 17 afiliados son del sexo femenino y 13 afiliados del sexo masculino. Esta tabla de frecuencias absolutas bidimensionales para estos 30 encuestados está acompañada de un gráfico de barras, pero en este caso barras compuestas, barras múltiples, donde el uso está en el eje X y está clasificado según el sexo de estos afiliados. Por ejemplo, podemos observar que en los afiliados que utilizan el dinero para ahorro, la mayoría son del sexo femenino. Los afiliados que utilizan el dinero para emergencia, la mayoría son del sexo femenino. Los afiliados que utilizan el dinero para inversión, la mayoría son del sexo femenino. Y en los afiliados que utilizan el dinero para pago de deudas, la mayoría son del sexo masculino.